Hola, soy Mauricio José Schwarz y esto es El Rey va Desnudo, a fondo en uno de nuestros reestrenos. Cada vez que hablo con gente de América Latina o gente de América Latina me comenta los vídeos que hago aquí, me doy cuenta que hay una profunda ignorancia respecto de lo que es la socialdemocracia. La izquierda a la que estamos habituados en América Latina, y yo lo sé porque allí estudié, es el marxismo sin tapujos, el marxismo sin discusión, el marxismo sin oposición y el marxismo sin siquiera la más mínima posibilidad de crítica. Cuando se dice que se hace crítica al marxismo, generalmente lo que se hace es simple y sencillamente decirles a otros intérpretes del marxismo que el de uno es más verdadero. La realidad es que la socialdemocracia ha florecido en Europa, quizás porque en Europa fue donde resultaba más claro el fracaso del marxismo, al mismo tiempo que se mantenían los ideales. Los ideales socialistas siempre han sido los mismos: una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria, una sociedad con derechos y libertades para todos. Bueno, lo de los derechos y libertades para algunas izquierdas no está tan claro. Prefieren defender los derechos sacrificando libertades. Otros, sin embargo, en la derecha prefieren celebrar las libertades sacrificando los derechos, sobre todo de los más desprotegidos. La socialdemocracia, que nace después de la Segunda Guerra Mundial y que antes no existía, nace de la crítica a todas las situaciones que perpetúan las injusticias del pasado y que toda idea progresista razonablemente espera que se vayan anulando y desapareciendo conforme las sociedades avanzan. La socialdemocracia quizás solo se podía desarrollar en Europa porque fue en Europa donde se hacía más patente el fracaso del marxismo. En América Latina, el marxismo se presentaba y se presenta todavía hoy como la única posibilidad de justicia, igualdad y una mejor vida para los más desprotegidos, en general, comunidades indígenas y pobres de esa larga estela de pobreza que se vive, no sabemos si desde antes de la conquista o por lo menos desde la conquista. En América Latina, entonces, la idea socialdemócrata simple y sencillamente no ha aprendido, salvo en momentos muy específicos, en lugares muy concretos y donde ni siquiera se llama claramente socialdemocracia. En Europa, por su parte, la socialdemocracia decidió sostener los principios progresistas de la izquierda: igualdad, libertad, derechos, solidaridad, justicia individual y justicia social, libertad individual y libertad social, derechos para los colectivos y derechos para los individuos, justicia e igualdad, por lo menos de oportunidades, y para quienes no pueden aprovechar las oportunidades, un estado de bienestar que impida que caigan en la indigencia, la miseria y la desesperación, porque es responsabilidad de toda sociedad proteger a los más desprotegidos y porque las sociedades que no lo hacen finalmente son víctimas de esos desprotegidos, creando una situación social enormemente venenosa. Y la historia nos lo ha demostrado una y otra vez. En este video que hice yo trato de explicar qué es la socialdemocracia, qué es la visión socialdemócrata, qué es lo que hace diferente a la socialdemocracia de esa izquierda que se enseña en América Latina, de ese marxismo ya caduco e históricamente derrotado, pero también distinta de aquel socialismo democrático que hoy representa el partido de Zoran Mamdani, el actual alcalde de Nueva York, un partido que mantiene viejos atavismos marxistas y que no tiene nada que ver con la socialdemocracia europea, tiene más que ver con la socialdemocracia previa a la Segunda Guerra Mundial, aquella socialdemocracia de la que fue incluso secretario general Vladimir Lenin en la Rusia de los bolcheviques. Los socialdemócratas de aquel entonces fueron los llamados bolcheviques. No tienen nada que ver con la socialdemocracia de hoy. La socialdemocracia del Partido Socialista Obrero Español en España, del Partido Socialdemócrata Alemán, del Partido Socialista Francés, del Partido Laborista en Dinamarca o del Partido Laborista en el Reino Unido. El estado de bienestar, la economía mixta, la fiscalidad progresiva y el combate a las formas más brutales de persecución contra minorías o contra mayorías desposeídas ha sido la esencia de la socialdemocracia. He querido enseñarla. Voy a seguir queriendo enseñarla porque creo que es la solución razonable para los problemas de pobreza, de miseria
de falta de educación, de falta de salud, de falta de derechos, de falta de oportunidades. Y no lo digo porque tenga yo una profunda convicción ideológica nacida de algún dogma expresado por algún filósofo de manera contundente, sino porque los hechos de la práctica socialdemócrata en los países donde hay instituciones y políticas de la socialdemocracia han demostrado ser beneficiosas para toda la sociedad. Cuando no hay miseria, cuando no hay desesperación, cuando no hay ruina, cuando hay vida digna para todos los habitantes, todos salimos beneficiados. Eso quise contar y sin embargo, como ha pasado en otros reestrenos que hemos hecho en este canal, el resultado fue escaso, muy pocas visualizaciones, muy pocas visitas, y quiero por lo tanto decir, como decía aquel famoso personaje que le regaló un libro firmado a un amigo dedicado, y tiempo después en una librería de viejo encontró ese ejemplar firmado por él, dedicado a su amigo y que su amigo había vendido a una librería de viejo, y él compró el libro en la librería de viejo y se lo devolvió a su amigo con una inscripción adicional que decía: insisto, porque creo que vale la pena que tú conozcas la socialdemocracia, insisto. Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. Pongo a su consideración la siguiente afirmación. El comunismo internacional es el instrumento de un nuevo imperialismo. Donde quiera que haya alcanzado el poder, ha destruido la libertad o la oportunidad de alcanzar la libertad. Se basa en una burocracia militarista y una policía terrorista. Al producir marcados contrastes de la riqueza y el privilegio, ha creado una nueva sociedad de clases. El trabajo forzado juega una parte importante en su organización económica. Esta no es la declaración de un grupo liberal procapitalista o de derecha, sino uno de los puntos de la Declaración de Frankfurt de 1951, cuando se fundó la Internacional Socialista, que es de lo que vamos a hablar hoy. En este canal hemos comentado varias veces la confusión que hay respecto de las distintas formas de organización social, política y económica que se pueden encontrar bajo el enorme concepto paraguas de socialismo. Y hemos tratado de señalar qué es la socialdemocracia actual, cuáles son sus posiciones y las políticas que pone en acción cuando alcanza el poder de la manera en que le gusta alcanzar el poder democráticamente. También hemos tratado de presentar una visión amplia de lo que son otras posiciones, tanto socioeconómicas como políticas. Pero en el caso de la socialdemocracia, ocurre que nos guste o no. Es la posición de izquierda más exitosa en el mundo actualmente, aunque no es la que tiene más reflectores. Tradicionalmente ha sido la más rechazada por el marxismo, que es el sector más ruidoso de la izquierda y sobre el que suelen ir los reflectores, pese a que prácticamente nunca ha alcanzado las cotas de votación de la socialdemocracia. Así, los principios de la socialdemocracia gobiernan actualmente unos 28 países en distintas regiones y niveles de desarrollo, desde Suecia o la potencia que es Alemania hasta países pequeños como Barbados o Guyana, mediante una serie de partidos que pertenecen a una gran organización llamada precisamente Internacional Socialista y que comparten sus ideas. Lo cual también trae problemas, porque ha habido varias internacionales socialistas y comunistas, y para los demagogos es muy sencillo confundir a la internacional socialista dominante de hoy con verdaderos horrores como la internacional comunista, que pretendía que todos los países de izquierda se plegaran a los deseos de la Unión Soviética. La socialdemocracia gobierna y en general sus ideas permiten el desarrollo de un estado de bienestar que mejora las condiciones de vida no solo de los sectores más vulnerables, sino de toda la sociedad en su conjunto. Esto no es tan difícil de entender. Si se modera la pobreza y se aumentan las oportunidades, fenómenos indeseables como el índice delictivo, los asentamientos irregulares, las zonas con malas condiciones sanitarias e inseguras, entre otros, se reducen también en beneficio de toda la comunidad. Pero, como la socialdemocracia es parte del socialismo, vive bajo el paraguas del socialismo, es presa fácil de los demagogos que pretenden presentarla como una especie de prolegómeno a la dominación comunista, a los gulags y a la estatización de todas las empresas, al partido único y la policía política, a ser la Cubazuela del Norte y la China vietnamita nicaragüense. Y todo esto no está en los principios de la Internacional Socialista, pero la gente
no lo sabe. Vamos a ver un poco de historia, aunque para tener una visión más amplia ya hicimos un vídeo sobre socialismo y un vídeo sobre el fantasma del comunismo, así que nos centraremos en esta organización, la Internacional Socialista, cuyo solo nombre inspira terror en los corazones de quienes no tienen idea de qué es. Como ya contamos en otros vídeos, el socialismo nace como una preocupación por las pésimas condiciones en las que se desarrollaba la existencia de los trabajadores de la Revolución Industrial y, como pasa con toda ideología política, desde el principio tuvo distintas interpretaciones, visiones y proyectos, aunque a todos los uniera sobre todo un ideal de equidad, justicia y solidaridad. En 1847, sin embargo, bajo el paraguas de la Liga Comunista Inglesa, Carlos Marx y Federico Engels publicaron el Manifiesto Comunista, que definía una visión concreta del socialismo que empezaba con la convicción de que toda la historia es la historia de la lucha de clases, y esa lucha en ese momento era entre la clase burguesa y la clase proletaria. El manifiesto criticaba y rechazaba todas las demás formas de socialismo a las que daban nombres denigrantes: socialismo pequeño burgués, socialismo utópico, socialismo conservador, socialismo feudal, etc., y proclamaba el inevitable triunfo del proletariado, aclarando en sus últimas líneas que ello ocurriría no pacíficamente, pues los comunistas declaran abiertamente que sus fines solo se pueden alcanzar mediante el derrocamiento por la fuerza de todas las condiciones sociales existentes. La revolución, pues. Y en la muy desarrollada teoría de Marx y Engels, el socialismo pasaba a definirse como un sistema provisional que mediaba entre la caída de la burguesía y la instauración del comunismo. ¿Cómo sería el comunismo? ¿Cómo serían las sociedades comunistas? Una especie de Arcadia donde la abundancia de riquezas materiales lograda gracias a la socialización de los medios de producción, es decir, la ausencia de dueños de fábricas, talleres, tiendas y todo lo que produjera riqueza, que ahora sería de propiedad social, permitiría que todo el mundo recibiera de acuerdo a todas sus necesidades, que todas las relaciones sociales fueran entre personas libres y no hubiera necesidad de un Estado o fuerzas represivas. El paraíso. Y como durante alrededor de 100 años la visión marxista o comunista dominó el pensamiento sobre el socialismo, muchos siguen creyendo que el socialismo únicamente es la idea de requisar empresas, instaurar la dictadura del proletariado y la planificación centralizada de la economía con sus gulags y su policía política a un lado. Cuando 70 años después la Unión Soviética se alzó como el primer país que emprendía un camino hacia el comunismo, o eso vendían, muchos vieron en ella la oportunidad de alcanzar la justicia y la igualdad, mientras que sus adversarios vieron la oportunidad de atacar a todo el socialismo como si fuera seguidor de las ideas de Marx, que no lo era. En todo caso, las ideas socialistas no revolucionarias, no bolcheviques, no comunistas y no marxistas siguieron desarrollándose hasta que al final de la Segunda Guerra Mundial los socialistas democráticos decidieron enfrentarse al monstruo soviético con la Declaración de Frankfurt que citábamos al principio. Esa declaración fue el documento fundacional de una nueva organización internacional de personas y partidos con ideas socialistas democráticas, no marxistas, ubicadas en la realidad y más centradas en los fines que en los medios para conseguir esos fines. Si se podía conseguir una vida mejor para los trabajadores, salarios, pensiones, escuela, vivienda y oportunidades, ganando elecciones, por ejemplo, se asumía esa posición. Mientras que para los marxistas esa mejora de vida de los trabajadores era reaccionaria, porque retrasaba la revolución proletaria al quitarle motivos al trabajador para tomar un fusil, levantar una barricada y hacer huérfanos a ambos lados de la línea de fuego. La socialdemocracia, dicen algunos, es lo que pasa cuando un socialista se rinde a los hechos de la realidad y sin embargo mantiene sus principios. Para los marxistas la revolución y otros medios eran lo fundamental, como el partido. Y en la Unión Soviética se hizo muy evidente que tampoco importaba realmente la libertad, los derechos, la dignidad del individuo. Lo que ofrecían la opresión de un partido todopoderoso con una policía política implacable, con un pensamiento único, sin garantías para los ciudadanos, no era lo que querían los socialistas democráticos o socialdemócratas. Y precisamente por eso, tratando de ajustarse a la realidad más que ajustar la realidad a sus preconcepciones, la Declaración de Frankfurt establecía: el socialismo es un movimiento internacional que no demanda una uniformidad rígida en su enfoque, que los socialistas desarrollen sus convicciones sobre métodos de análisis de la sociedad marxistas o de otro tipo, que están inspirados por principios religiosos o humanitarios, todos luchan por una misma meta: un sistema de justicia social, mejores condiciones de vida, libertad y paz mundial.
Habiendo visto los horrores del nazismo con su visión corporativa, antiigualitaria y antidemocrática, más los horrores del comunismo soviético y su represión asesina en los gulags y en el miedo cotidiano incluso a hablar, más la pobreza que seguía dominando a los países más desarrollados de aquel momento, como Estados Unidos y el Reino Unido, los socialistas pensaron que había que buscar otras vías para alcanzar sus fines, que no eran sino una sociedad más habitable para todos. Le dirán a usted que no es así, pero así es. Och jag är demokratisk socialism med stolthet och med glädje. Jag blev det när jag for omkring i Indien och såg den fruktansvärda fattigdomen, fast en del var oerhört rika. När jag for runt och såg en ännu mer förnedrande fattigdom på sätt och vis i Förenta Staterna. När jag som mycket ung kom öga med öga med kommunismens ofrihet och förtryck och människoförföljelse i kommuniststaterna. När jag kom till nazisternas koncentrationsläger och fick se dödslistorna på socialdemokrater och fackföreningsmän. Jag blev det när jag fick klart för mig att det var socialdemokratin som bröt marken för demokratin i Sverige. När jag fick klart för mig att det var socialdemokratin som lyft landet ur fattigdom och arbetslöshet med 30-talets krispolitik. Och när jag själv fick vara med och arbeta för ATP och fick möta de privilegierades socialismkampanjer när vanliga löntagare ville trycka sin ålderdom. För det var det ni höll på med då. Y esto fue lo que inspiró la creación en 1951 de la actual Internacional Socialista, que está cumpliendo 70 años. La Internacional Socialista cuenta su historia de esta manera en su propio sitio web. La Internacional Socialista, cuyo origen se remonta a las primeras organizaciones internacionales del movimiento laboral, ha existido en su forma actual desde 1951, cuando fue restablecida en el Congreso de Frankfurt. Desde entonces, sus actividades han ido en aumento y su membresía ha crecido considerablemente, duplicando con creces el número de miembros en años recientes. Los partidos laboristas, socialdemócratas y socialistas son hoy en día una fuerza importante en las democracias del mundo, con numerosos partidos miembros de la Internacional a la cabeza de gobiernos o representando a la principal fuerza de la oposición. Actualmente, 28 partidos miembros de la Internacional se encuentran en el gobierno. Además de esto, la Internacional Socialista está presente con partidos en un total de 134 países que comparten la Carta Ética y la Declaración de Principios de la organización. Curiosamente, esa Carta Ética y esa Declaración de Principios, que son sus documentos fundamentales, son muy distintos de la caricatura de revolucionario bolchevique dedicado a la confiscación de empresas privadas que con demasiada frecuencia ofrecen los medios de comunicación y los partidos opuestos a la socialdemocracia. Vamos a ver pues algunos puntos de los documentos fundacionales de esta misteriosa Internacional Socialista. Usted puede consultar además todos los documentos completos en el sitio web de la Internacional Socialista, que están enlazados en la descripción de este video. Dice en su Carta Ética: nosotros, los partidos miembros de la Internacional Socialista, reafirmamos nuestra total adhesión a los valores de igualdad, de libertad, justicia, solidaridad y paz, que son el fundamento del socialismo democrático. Queda claro, sin embargo, que algunos partidos no se ajustan a este código de conducta o a la declaración de principios de la organización. En ocasiones son expulsados, lo vamos a ver más adelante, y en otras ocasiones deberían ser expulsados, pero no lo son, o por lo menos no lo son oportunamente. Es un problema que tienen todas las organizaciones internacionales de partidos políticos. La Democracia Cristiana o el Partido Popular Europeo está teniendo el problema de algunos de sus miembros que se están moviendo tan a la derecha que resultan enormemente incómodos y enormemente cercanos al bigotito de cierto dictador alemán de allá de los años 30 y 40. Sin embargo, corresponde a cada organización determinar cuándo se deshace de aquellos que están traicionando sus principios. Veamos pues algo del Código de Conducta de la Internacional Socialista. Desarrollar políticas progresistas que favorezcan el bienestar de los individuos, la expansión económica, el comercio equitativo, la justicia social, la protección del medio ambiente en el espíritu del desarrollo sostenible. Parece aterrador. ¿Quién podría querer eso? ¿No le parece a usted? Segundo, defender la democracia pluralista.
Esto implica la libertad de los ciudadanos a elegir entre diferentes opciones políticas en el marco de elecciones libres, frecuentes y transparentes. La posibilidad de un cambio de gobierno por medios pacíficos y basado en la libre expresión de los ciudadanos, el respeto a los derechos de las minorías y de los individuos, un sistema judicial independiente e imparcial basado en el derecho, una prensa libre y pluralista y el funcionamiento democrático de los partidos. ¿Le parece a usted también tan enormemente aterrador? Esto quizás sí moleste más a otras personas, cuando dicen que hay que luchar contra toda forma de discriminación basada en el género, la raza, el origen étnico, la orientación sexual, la lengua, la religión y las convicciones filosóficas y políticas. Al mismo tiempo, el socialismo se propone combatir toda corriente ultranacionalista, integrista, xenófoba o racista y abstenerse de toda forma de alianza política o de cooperación en el nivel que sea, con todo partido político que incite o intente avivar los prejuicios y los odios étnicos o raciales. Además, rechazar y oponerse resueltamente a toda desviación hacia el autoritarismo y a todo sistema político que tolere o practique la violación de los derechos humanos para conquistar o asentar su poder, asesinatos políticos, tortura, arrestos arbitrarios, censura de prensa, la prohibición o represión de las manifestaciones políticas, etc. Pero aquí usted me dirá, ¿pero acaso la Internacional Socialista entonces no apoya a países donde hay una dictadura, donde hay un autoritarismo, donde hay una represión brutal, por ejemplo, en Cuba, en Venezuela o en Nicaragua? Y la respuesta es no, no lo apoya. Vamos a hablar de eso un poco después. La Declaración de Principios de la Internacional Socialista se desarrolla a lo largo de 100 puntos que no voy a leer. Solo voy a comentar algunos que me parece que demuestran que la caricatura que se hace de los partidos socialistas, por lo menos de los partidos socialistas, parte de la Internacional Socialista, es absolutamente fantasiosa y demagógica. Por ejemplo, el punto 8 dice que se han producido progresos reales desde la Segunda Guerra Mundial en áreas vitales como la descolonización, la expansión del estado de bienestar y más recientemente el desarme, donde se han dado primeros pasos prometedores. Ahora bien, las viejas injusticias siguen existiendo, sigue habiendo violaciones de los derechos humanos, discriminaciones por la raza y el sexo y para la mayoría de las personas, la clase y la región en las que nacieron siguen determinando sus oportunidades de vida. Esto vale la pena mencionarlo pensando en aquella palabra que usaba Steven Pinker, la progresofobia, la idea de cierta izquierda radical, de la izquierda divina, que vive negando que haya habido progreso alguno en cuanto a pobreza, hambre, avances laborales y se aferra a una retórica lamentable donde equipara cualquier injusticia laboral a la esclavitud en los campos de algodón del sur de los Estados Unidos y cualquier deficiencia democrática la presenta como una dictadura más feroz que las de Somoza o Pinochet o Videla u Ortega. Su hipérbole la aleja de toda credibilidad, se alimenta de los aplausos solamente de los ya convencidos. Esta izquierda divina se satisface en su discurso y predica para el coro en lugar de tratar de conectar con la ciudadanía alejada de sus posiciones. Al hablar de principios, la Internacional Socialista define el socialismo democrático como un movimiento internacional por la libertad, la justicia social y la solidaridad. Su meta es un mundo en paz, en el que puedan realizarse estos valores fundamentales, en el que cada individuo pueda vivir una vida plena desarrollando su personalidad y sus capacidades y en el que los derechos humanos y civiles estén amparados en el marco de una sociedad democrática. Muy difícil oponerse a esto a menos que usted juegue directamente en un espacio muy incómodo. Sobre la libertad dice que es el resultado de esfuerzos individuales y colectivos que configuran de manera complementaria un mismo y único proceso. Todos los seres humanos tienen derecho a ser libres y a contar con las mejores oportunidades posibles para alcanzar sus metas y realizar sus capacidades. Pero esto solo es posible si la humanidad entera triunfa en la lucha inmemorial por ser dueña de su historia y por asegurar que ninguna persona, clase, sexo, religión o raza se sirva de otra. Al hablar de justicia e igualdad es muy común que a la izquierda se le presente como esa tropa de locos que pretenden que todo el mundo sea igual, que use la misma talla de zapatos y a los que son demasiado altos, pues cortarles un poco los pies para que todos midamos lo mismo, todos comamos lo mismo y seamos tan perfectamente iguales como si fuéramos clones. Eso es una caricatura, pero desafortunadamente muchos lo creen. La igualdad no es la igualdad absoluta de resultados,
sino sobre todo la igualdad de oportunidades. La Internacional Socialista lo define así, uniendo justicia e igualdad. La justicia es el fin de toda discriminación contra los individuos, la igualdad de derechos y oportunidades. Exige que las desigualdades sociales, mentales o físicas se vean compensadas y que nadie dependa ni de los propietarios de los medios de producción ni de quienes poseen el poder político. La igualdad es la expresión del valor idéntico de todos los seres humanos y la condición previa para el libre desarrollo de la personalidad humana. Una básica igualdad económica, social y cultural es la condición imprescindible para la diversidad individual y el progreso social. Y una básica igualdad social evidentemente se refiere a la idea de que nadie esté en una posición tan aterradoramente agobiante de pobreza, de miseria, de ruina, de exclusión, de marginación y de opresión, que su libertad no la pueda hacer efectiva. Nos siguen diciendo estos principios: la libertad y la igualdad no son contradictorias. La igualdad es la condición para el desarrollo de la personalidad individual. La igualdad y la libertad personal son indivisibles. Respecto al tercer punto de sus valores, la solidaridad, nos dice que es general y universal. Se trata de una manifestación práctica de una humanidad común, de un sentimiento de identificación con las víctimas de la injusticia que las más importantes tradiciones humanistas acertadamente recomiendan y subrayan. La actual interdependencia mundial sin precedentes en la historia realza aún más el valor de la solidaridad, que se ha convertido en un imperativo para que la especie humana sobreviva. Y nos dice: los socialistas democráticos atribuyen la misma importancia a estos tres principios fundamentales: libertad, igualdad y solidaridad, que son interdependientes. Cada uno de ellos es un requisito previo para los otros dos. Los conservadores y liberales, por el contrario, ponen de relieve la libertad individual a costa de la justicia y la solidaridad, y el comunismo pretendía lograr la igualdad y la solidaridad a costa de la libertad. Y a contrapelo de lo que se establece en el Manifiesto Comunista, la Internacional Socialista dice que las luchas nacionales por el socialismo democrático en años venideros mostrarán diferencias en las políticas y las medidas legislativas como consecuencia de las diferentes historias y del pluralismo de las distintas sociedades. El socialismo no pretende instaurar una sociedad final, inmutable, no susceptible de cambiar, de reformarse o de evolucionar. Un movimiento comprometido con la autodeterminación democrática debe dejar siempre espacio para la creatividad, ya que cada pueblo y cada generación deben fijar sus propias metas. Un punto interesante sobre los derechos humanos establece que incluyen los derechos económicos y sociales, el derecho a constituir sindicatos y el derecho de huelga, el derecho a la seguridad social y al bienestar para todos, incluyendo la protección de la infancia y de la maternidad, el derecho a la educación, a la formación profesional, al ocio, a la vivienda y a la seguridad económica. Es de particular importancia el derecho a un empleo pleno y útil en un trabajo adecuadamente remunerado. El desempleo socava la dignidad humana y amenaza la estabilidad social, además de significar un desaprovechamiento del más valioso de los recursos. En un debate que existe sobre cómo subsidiar a los más necesitados para que salgan de la pobreza, la Internacional Socialista aclara que los derechos económicos no deben entenderse como prestaciones a sujetos pasivos y sin iniciativa, sino como necesario punto de partida para la participación activa de los ciudadanos en la empresa social. No se trata de subvencionar la marginalidad, sino de crear las condiciones para una sociedad realmente integrada con bienestar social para todos. El socialismo democrático suele estar siempre dentro del gran debate entre marxistas y liberales. Los marxistas creen que solo el Estado debe encargarse de todos los elementos de la economía para que la mano invisible del materialismo histórico cambie la realidad, y los ultraliberales creen que solo el mercado debe participar en el análisis y desarrollo de la economía para que la mano invisible del mercado haga que todos seamos felices y prósperos. Esto en realidad no ocurre. No ocurre que el solo hecho de que tengas un mercado libre provoque que la gente deje de estar en la pobreza, como lo demuestran los países más pobres del mundo, ninguno de los cuales tiene en realidad un sistema que no sea el liberal capitalista. Pero por otro lado, los países que han implementado las visiones de Marx nunca han logrado la prosperidad, la felicidad, la abundancia
ni la libertad y los derechos de su gente. La Internacional Socialista, en el punto 59 de su Declaración de Principios, nos dice: el socialismo democrático se fundamenta hoy en los mismos valores que le dieron origen, pero debe formularlos asimilando críticamente a la experiencia pasada y con una proyección de futuro. La experiencia ha mostrado, por ejemplo, que si bien las nacionalizaciones pueden ser necesarias en ciertas circunstancias, no son en sí mismas el remedio de todos los males sociales. Igualmente, el crecimiento económico en un contexto en el que los intereses privados eludan sus responsabilidades ecológicas y sociales puede ser a menudo destructivo e injusto. Ni la propiedad privada ni la propiedad estatal garantizan por sí mismas la eficiencia económica o la justicia social. En una sociedad donde todos participen de la toma de decisiones, dice la Internacional Socialista, en una sociedad así estructurada y cuyo fin último es la igualdad de derechos económicos y sociales, el mercado puede y debe operar como una vía dinámica para promover la innovación y expresar los deseos de los consumidores. Los mercados no deben estar dominados por el poder de las grandes empresas ni ser manipulados mediante la desinformación. Una sociedad democrática debe compensar los efectos negativos incluso del más responsable de los sistemas de mercado. El Estado no puede ser tan solo el taller de reparaciones de los daños causados por los defectos de mercado o por la aplicación incontrolada de las nuevas tecnologías. Más bien debe regular el mercado en función de los intereses sociales y tratar de que los beneficios de la tecnología alcancen a todos los trabajadores, tanto en su experiencia laboral como en el crecimiento de su tiempo de ocio y de sus posibilidades de un desarrollo individual con sentido. Yo creo que es evidentemente muy legítimo que si usted está en contra de que las mujeres tengan igualdad con los hombres respecto de las oportunidades de trabajo, las oportunidades de estudio, la consideración social, usted se oponga a estas ideas. Si usted se opone a las pensiones, se opone a la educación, se opone a la formación de la gente, se opone a la paz, se opone a lo que realmente plantea la socialdemocracia y la Internacional Socialista como su organización colectiva, usted está en todo su derecho de oponerse. Debe usted oponerse si quiere a la planificación familiar, debe oponerse a las guarderías públicas, por ejemplo, diciendo que no, que solo las personas que puedan pagarla deben tener cuidado de los niños y las mujeres trabajadoras solteras, pues que se las arreglen. Todas las cuestiones que se plantean pueden tener críticas, pueden tener oposición, pueden tener la idea, por ejemplo, de que no los trabajadores, los ciudadanos, el Estado no deben participar en la toma de decisiones de la economía. Todo eso es legítimo. Raro en algunos casos, diría yo, pero legítimo sin duda alguna. Lo que no es legítimo es inventar, fantasear, crear un mito, crear un monstruo inexistente y luego tenerle miedo. Esto recuerda mucho lo que decía la poetisa novohispana Sor Juana Inés de la Cruz cuando decía: parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Es claro que una declaración y una serie de documentos como estos tienen algo de sueño, algo de idealismo, algo de deseos de difícil cumplimiento. Pero son los que tienen los demócratas socialistas, son los que tienen los socialdemócratas. Dicen ellos mismos en el punto 100 de su declaración de principios: no es posible hacerse ilusiones de que este ideal pueda realizarse a corto plazo. Pero la creación de un mundo pluralista y democrático basado en el consenso y la cooperación es una condición imprescindible para el progreso de la humanidad, lo que constituye tanto un reto como una enorme oportunidad. La Internacional Socialista está dispuesta a ganar el desafío y a luchar por un mundo en el que nuestros hijos puedan vivir y trabajar en paz y libertad, humana y solidariamente. Como socialdemócrata que soy y que siempre lo he sido abiertamente, como alguien que además se opone a las barbaridades dentro de la izquierda, incluso dentro de la propia socialdemocracia, enfrento con mucha frecuencia gente que me echa en cara cosas como Venezuela, cuando llevo muchísimos años yo y la Internacional Socialista apoyando a los partidos socialdemócratas y a los partidos no socialdemócratas pero democráticos que se han estado oponiendo a la dictadura en Venezuela.
Hugo Chávez intentó que su partido, el Partido Socialista Unificado de Venezuela, ingresara en la Internacional Socialista y la Internacional Socialista se negó, provocando un berrinche enorme en el dictador, tal que se propuso hacer su propia internacional con sus propios amiguitos para echarnos en cara que los socialdemócratas de la Internacional Socialista no lo queríamos. No lo queremos. Y si algún socialdemócrata está apoyando a la dictadura venezolana, lo hace a título personal y no lo hace a título de las ideas de la socialdemocracia, que la ha rechazado y la critica constante y continuamente. Me echan en cara a Cuba, cuando la Internacional Socialista siempre ha sido crítica de todas las dictaduras de corte stalinista, y Cuba bien que lo era, y en este mismo canal pueden encontrar numerosos videos donde comento algunas de las atrocidades de la dictadura cubana y una larga entrevista que hice con mi querido Amir Valle sobre lo que están viviendo los cubanos hoy en día y nuestros deseos de que logren la libertad y se sacudan la dictadura hereditaria que están padeciendo. Y últimamente me han venido a echar en cara a Nicaragua. A ver, yo apoyé al Frente Sandinista de Liberación Nacional cuando se enfrentaba a una dictadura aterradora, que era la dictadura de Somoza. Pero hace mucho que Daniel Ortega decidió convertirse en un dictador peor que Somoza. En la reunión de enero de 2019 del Consejo de la Internacional Socialista en República Dominicana, se expulsó de la organización al Frente Sandinista de Liberación Nacional diciendo: la decisión se basó en las violaciones de derechos humanos y de los valores democráticos cometidas por el gobierno que preside Daniel Ortega. Y desde entonces, la Internacional Socialista ha denunciado constantemente las violaciones a los derechos humanos del dictador Daniel Ortega. Si alguien, socialdemócrata, está apoyando a Daniel Ortega, lo hace a título personal. Suecia, Dinamarca, Alemania, Albania, Barbados, Bangladesh, Bolivia, Dominica, Finlandia, Ecuador, Guyana, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Eslovaquia, Sudáfrica, España, Sri Lanka, Tanzania y Uruguay tienen gobiernos socialdemócratas. Cuando me dicen, y el problema es muy acusado en América Latina, cuando me habla gente de América Latina y dice la izquierda es pobreza, yo no veo a Jacinda Ardern, que es una mujer de izquierda, una laborista, de parte de la Internacional Socialista, no la veo sumiendo en la pobreza en Nueva Zelanda, no veo a los primeros ministros de Noruega, de Dinamarca, de Suecia, hundiendo en la pobreza a sus países, ni requisando empresas, ni estableciendo policías políticas. Cuando se habla de izquierda se sigue creyendo que se tiene que hablar única y exclusivamente de marxismo, que se tiene que hablar de bolchevismo, que se tiene que hablar de leninismo. Mientras en América Latina, sobre todo, no quede claro que hay opciones de un pensamiento de avanzada, progresista, serio, democrático, defensor de la libertad, que no es el leninismo clásico que promovió Cuba y en gran medida China, sobre todo en México y en Perú. Durante la Guerra Fría, las únicas opciones que parecen tener son las que se les presentan en las elecciones actualmente a los países latinoamericanos. Una derecha cada vez más cavernaria, cada vez más cercana a la barbarie de las dictaduras de aquella vieja Guerra Fría, o una izquierda metida todavía en aquella Guerra Fría que vive en 1970 y que sigue hablando de una serie de categorías teóricas que la realidad ha demostrado que no tienen aplicación en la vida real de las sociedades. Quiero que los latinoamericanos conozcan a la izquierda socialdemócrata, que se hagan conscientes de lo que hacen los representantes y parlamentarios del grupo de socialistas y demócratas en Europa y de las ideas que pueden ayudar a mejorar la situación en América Latina sin necesidad de hacer la revolución de Milton Friedman ni la del Che Guevara. Y además quisiera tener una derecha civilizada en España, una derecha que hubo cuando la transición, una derecha capaz de dialogar, llegar a acuerdos y encontrar puntos en común donde se puede trabajar juntos en bien de todo el país, en lugar de una organización de derecha polarizada que se convierta en el partido potrumplar y que se niega a hacer otra cosa que no sea polarización, demagogia y falsedad, pintando a los socialdemócratas como si fueran la izquierda más triste que desgraciadamente sí tiene el país. Creo que la socialdemocracia, en los términos en los que la plantea su mayor organización, una socialdemocracia que tiene los votos que no tienen otras formas de la izquierda, tiene muchísimo que aportar a todos los países, desde la oposición o desde el gobierno. Pero para ello es necesario encontrar que no sea uno, el único demócrata
en un espacio político presuntamente plural, donde cada uno está viendo cómo le conviene destruir la democracia esta semana para el día de mañana alcanzar el poder, aunque en el proceso se haya cargado las instituciones que nos han permitido la paz y los avances reales que tenemos, y además nos ha dado las bases para poder pensar que podemos vencer otros desafíos que tenemos claramente enfrente como sociedades nacionales, supranacionales y mundiales. ¿No cree usted?